Que Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes hasta sus hogares. Hay algo que decían los chicos y es muy cierto, extrañamos a todos ustedes aquí en casa. De verdad de que es una bendición poder llegar a ustedes a través de la tecnología, pero no hay nada como tener a todos ustedes aquí en casa y congregarnos y poder levantar un altar de adoración desde acá, desde Betel. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un consejo de la palabra de Dios. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles alrededor del mundo, hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar, pero en medio de este tiempo es muy importante vivir agradecidos. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes y quiero compartir un poco de la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes un tema que se llama ¿cómo lograr vivir agradecidos? Usted me va a decir, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo vamos a vivir agradecidos en medio de todo lo que está pasando? Claro que sí, la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos vida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos salud. En estos últimos días hemos aprendido a valorar la importancia de la salud y creo que es uno de los grandes motivos por los cuales estamos agradecidos. Así que, ¿sabe? Quiero compartir con usted, vamos a abrir nuestras Biblias, si la tiene, o en su teléfono, y vaya conmigo por favor a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15 al versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Le repito, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo lograr vivir agradecidos. ¿Sabe? La gratitud es el sentimiento de valoración y de estima de un bien recibido espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de palabras o a través de un gesto. La palabra gratitud proviene del latín gratitudo, que el término que se utiliza de la palabra gratus, que significa agradable, y el sufijo de tudo expresa cualidad. Entonces, gratitud es aquella cualidad agradable que hace que nosotros nos movamos de manera voluntaria por un bien recibido o por algo que hemos nosotros obtenido, algún favor hecho a nosotros. Así que quiero leer con ustedes lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15 al versículo 17, y vea lo que dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, yo quiero compartir con usted 5 aspectos que yo encuentro en estos 2 versículos que creo que nos pueden ayudar de una manera increíble a lograr vivir agradecidos. Uno puede decir en este tiempo, ¿cómo puedo vivir agradecido? Si me quitaron el trabajo, ¿cómo puedo vivir agradecido en medio de esta crisis? ¿Cómo puedo vivir agradecido en medio de todo lo que está viniendo? ¿Cómo puedo vivir agradecido si tengo a un familiar enfermo? ¿Cómo puedo vivir yo agradecido? Y sabe, la palabra de Dios nos enseña que uno de los principios para poder vivir agradecido, el primero, mire lo que dice el versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. El principio número 1 para lograr vivir agradecidos es que la paz de Dios pueda gobernar en nuestro corazón. Mire, no le está diciendo es que usted tiene que sentir paz. Aquí está hablando de algo que va más allá de eso, porque dice que la paz de Dios gobierne. Cuando algo gobierna por encima de nuestro corazón, no nos deja escapatoria.
Le voy a hacer el ejemplo, es como la orden que dio nuestros gobiernos ahora, que nadie salga de casa. A menos si usted tiene algún trabajo esencial o va a salir a hacer algo muy importante, puede salir. En algunos otros países han aplicado la medida del toque de queda. Y la única manera en la que usted puede salir a la calle es teniendo un papel que se llama un salvoconducto. Pero no sale la gente porque el gobierno que está a cargo de ese país dio la orden que nadie salga. Lo mismo sucede acá. Dice que la paz de Dios gobierne sobre nuestro corazón. Que no haya enojo, que no haya ira, que no haya contienda, que nos pueda a nosotros mover de la paz de Dios. Porque la paz de Dios gobierna en nuestra vida. Y vea lo que dice, el primer principio para lograr vivir agradecidos, el primer principio es que la paz de Dios gobierne en mi corazón. El segundo principio que yo puedo encontrar aquí, vea lo que sigue diciendo el versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne sobre vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire, aquí encontramos el segundo principio. Dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El segundo principio para lograr vivir agradecidos es que la palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo yo logro que la palabra de Dios more en mi vida de manera abundante? La única manera en la que logramos eso es aprendiéndonos la palabra de Dios. Es memorizándonos la palabra de Dios. Yo sé que en este tiempo hemos tenido mucho que hacer, algunos, otros han estado en casa, no han tenido de otra, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos versículos de la Biblia, los que han estado en descanso, cuántos versículos de la Biblia nuevos en este tiempo de descanso usted se aprendió? Queremos tener paz, pero queremos estar viendo Netflix. Queremos tener paz, pero no queremos dejar el PlayStation. Queremos tener paz, pero no dejamos de ver noticias. Y yo no le estoy diciendo que no las vea, infórmese, claro, es importante estar informado. Pero cada cosa tiene su medida. Y la palabra de Dios dice también que para todo hay tiempo. Cada cosa debe tener su tiempo y debe tener su lugar. Dice el libro de Eclesiastés que en esta tierra todo tiene su momento y todo tiene su hora. Entonces, ¿cuánto tiempo yo le estoy dando a la palabra de Dios en mi vida para que esa palabra abunde? Mire, uno de los beneficios que nosotros tenemos al tener la palabra de Dios en abundancia en nosotros es que vamos a lograr vivir agradecidos con el Señor. Porque cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, nosotros nos estamos poniendo un chaleco antibalas en contra del enemigo. Sabe, hace unos días yo compartía esto con nuestro equipo de la iglesia en Guatemala a través de internet, y yo les decía a los hermanos, ¿sabe cuál es la única arma que nosotros podemos darle a nuestros hijos en contra del temor, en contra de la incertidumbre? La palabra de Dios. Dígame cómo podemos defender a nuestros hijos, por más que usted los ame, los quiera, los cuide, pero dígame cómo los va a defender del miedo. Usted no puede salir corriendo al miedo de su casa porque ni siquiera sabe en qué momento va a entrar. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos del miedo? La única manera es dándoles armas que ellos puedan usar en contra del temor. La única manera en la que podemos hacerlo es dándoles armas que ellos puedan utilizar cuando se sientan angustiados. Y esas armas están en la palabra del Señor. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos sentimos con miedo, con temor, nos sentimos frustrados, nos sentimos con angustia porque no tenemos la palabra de Dios. Sabemos en qué terminó la serie de Netflix, pero no sabemos cuáles son las promesas de Dios. Amén. Hermana Codelo, dígale viejo, ahí te hablan.
¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces es importante que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, y la palabra de Cristo... A ver, Breck, solo corrígeme si estoy en el versículo 15 correcto. Sí, dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Mire, con enojo, con ira. No, mire lo que dice la palabra de Dios. En toda sabiduría. Cuando yo vivo agradecido con el Señor, número uno, la paz de Dios gobierna mi vida. Número dos, para vivir agradecidos, que la palabra de Dios more en mi vida de manera abundante. Que yo no tenga escapatoria, que yo si voy a hacer algo, si viene un problema en mi vida, yo vaya a la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga y te diga, te vas a quedar sin trabajo, que tú puedas decir, no, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Me está entendiendo? Que cuando el enemigo venga y diga, te vas a enfermar, no, porque la palabra de Dios dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Hermano, esas son armas. Ese es el arma de la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener presente. Ese es el arma de la palabra de Dios que tenemos que utilizar en cualquier momento. Pero ¿qué sucede si nosotros no tenemos esa arma lista? Si no la tenemos afilada, si no la tenemos incorporada, si no la tenemos memorizada. Viene alguien y dice, te vas a enfermar. Sí, es cierto. Hoy en la mañana acabo de toser. Ay, no, ya me siento como que no puedo respirar. Y tal vez no tiene nada. Pero solo por el hecho que el enemigo vino y le dijo, te vas a enfermar, como estamos indefensos y no tenemos en abundancia la palabra de Dios, el temor y la angustia se apoderan de nuestras vidas y caemos en el pozo de la desesperación. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que los cristianos seamos miedosos. La voluntad de Dios no es que nosotros tengamos escasez. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos con temor, escondidos y angustiados. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y Él va a querer que nosotros caminemos de victoria en victoria, porque esa es su promesa. Entonces, mire el número 3. El número 3 de los 5 puntos que quiero darle. Dice, enseñándonos y exhortándonos con sabiduría. Así como la palabra de Dios nos enseña a nosotros, no con regaños, no con jalones de oreja, no con ira, sino nos enseña con sabiduría. Hermano, que en este tiempo que usted está en casa, que yo sé que a veces es desesperante estar en las 4 paredes de casa y no poder salir. Sé que a veces podemos caer en el estrés, en muchas cosas que podemos caer, pero que en este tiempo usted pueda aconsejar y pueda exhortar a su familia con sabiduría, porque esas son las cualidades de una persona que vive agradecida con Dios. Y mire, si usted está en casa y está tomando nota de lo que le estoy compartiendo, comience a hacerse un autoanálisis usted y decir, ¿será que la paz de Dios sí está gobernando mi vida? ¿Cuánta palabra tengo dentro de mí? Cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Me enojo o comienzo a declarar la palabra de Dios? Cuando viene un momento de angustia a mi casa, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Comienzo a llamar al banco para conseguir dinero o voy a la palabra de Dios? Porque ahí es donde está la respuesta. Y nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones si estamos logrando una vida de gratitud ante el Señor o si estamos en el camino y nos falta todavía algunos puntos que poder cumplir. Número 4. Mire lo que dice el versículo 16 en su segunda parte. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire qué importante lo que dice este punto.
cantando con gracia. No dice cantando enojado, no dice cantando empurrado, con la frente arrugada. Mire, había gente que a veces venía a la iglesia y se ponía a cantar así. Ahora dice, ay, extraño ir al culto, y cuando venía enojado. ¿Se da cuenta cómo a veces venimos a la casa de Dios y no aprendíamos a valorar el regalo que teníamos de estar en la casa del Señor? Yo creo que muchos hoy en día podemos decir que el primer servicio al que vengamos después de que todo esto pase, ¿cómo va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a venir a adorar de la misma manera o vamos a venir a cantar con gracia delante del Señor? Vamos a venir a danzar y a celebrar porque Él nos ha dado la victoria en medio de esta situación. Porque mire, el cuarto punto para lograr vivir agradecidos es cantar con gracia. Cantar con elocuencia, cantar de manera excelente, cantar y adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, con nuestra mejor actitud, para que usted me entienda, porque me va a decir, hermano, pero yo no soy cantante. Pero en la manera en la que venimos a adorar al Señor, la manera en la que nosotros con la actitud que venimos a adorar al Señor, eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que cuando vengamos a su casa, vengamos a cantar y adorar con la mejor de las actitudes, porque Él ha sido bueno. Y mire lo que dice el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Mire lo que dice el inicio de este versículo. Dice, y solo algunas cosas. No dice, y solo cuando estés de buenas. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, dice de nuevo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted va a salir de casa? Diga, yo voy a salir en el nombre de Jesús y voy a regresar bien. Usted va a iniciar un nuevo proyecto, usted lo va a iniciar en el nombre de Jesús y va a tener éxito. Y no es que nosotros utilicemos a Jesús como un amuleto, sino lo que estamos haciendo es dándole cumplimiento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, dice, todo en el nombre de Jesús. Y el punto número 5 que quiero compartir con usted, todavía no terminamos, pero estos son los 5 primeros. Y el punto número 5 es que todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Usted va a comprar una casa, usted va a comprar un auto, usted va a comprar, hágalo en el nombre de Jesús. Y yo le puedo asegurar que usted va a experimentar el respaldo de Dios en cada decisión, en cada cosa que usted haga, que usted emprenda. Usted va a experimentar el favor y la gracia de Dios de una manera sobrenatural. Si usted en estos días ha tenido trabajo, si usted en estos días ha sido bendecido por Dios, sea agradecido. Sea agradecido. Hay gente que aún en estos días, aún con trabajo, todavía tienen cara de quejarse. Mire cuánta gente hoy en día está abrumada, está con temor en sus casas, no tienen esperanza y necesitan que usted y yo llevemos ese mensaje de esperanza. Necesitan ver a Dios a través de su iglesia. Necesitan la manifestación de los hijos de Dios que saben vivir agradecidos,
que tienen en su corazón esa llama ferviente por compartir la buena nueva de salvación. Y quiero por favor que vaya conmigo a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Y le voy a explicar por qué nosotros debemos de manifestar a la gente que nosotros conocemos al Señor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mire, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Lo leo de nuevo con usted. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino, mire, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermano, ¿por qué es importante que usted y yo compartamos la buena nueva de salvación? Porque es importante que los hijos de Dios se manifiesten en este tiempo de crisis. Porque el reino que usted y yo hemos recibido es un reino inconmovible. Puede venir otra enfermedad, puede venir cualquier desgracia sobre la humanidad, pero ¿sabe qué? El reino al que usted y yo servimos, ese reino sigue siendo inconmovible, va a estar ahí siempre. ¿Sabe? Hace algunas semanas atrás, cuando todo esto comenzó, qué tristeza era ver a nuestros gobernantes salir a dar la cara y casi decirnos: no sabemos qué hacer. No tenemos el control de la situación. Y muchos presidentes a lo largo y ancho del mundo comenzaron a decir: ayunemos, oremos, porque no nos quedaba otro camino. No nos quedaba otro camino, hermano. Y sabe, el reino que nosotros hemos recibido es ese mismo reino al que nosotros acudimos, porque es un reino inconmovible. Y dice: tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Y usted me dirá: hermano, pero yo ahora no puedo ir a limpiar los baños de la iglesia, yo ahora no puedo ir a ver el parking de la iglesia, yo ahora ¿cómo sirvo a Dios? Predíquele a sus vecinos, hágale favores a sus vecinos. Si tiene familiares mayores, apóyelos. Esa es la manifestación de los hijos de Dios que viven agradecidos con el Señor. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Esa es la manifestación que hoy el mundo está necesitando y que usted y yo podemos hacer. Y dice: y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mire, tengo muchas cosas en este tema que todavía me faltan, pero voy a ir apresurándome para que usted pueda tener todo el contexto. Pero mire, le quiero mencionar algunos beneficios que tiene una persona que vive agradecida. Y estos beneficios son beneficios que están clínicamente comprobados. Mire, la gratitud aumenta la sensación de bienestar en el cuerpo. 2, ayuda a disminuir el estrés, la depresión y la ansiedad. Mire cuán importante es que nosotros vivamos agradecidos. Favorece a la calidad del sueño. Le quita el insomnio cuando usted vive agradecido. Siguiente, mejora las relaciones sociales. En el signo del reconocimiento uno del otro causa un impacto positivo en la manera en la que nosotros nos relacionamos con la gente.
Y mire el último punto, refuerza la autoestima. Nos ayuda a tener una mejor autoestima y ayudamos a otros a tener una mejor autoestima cuando nosotros aprendemos a vivir agradecidos. Y mire, quiero que vaya conmigo ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Si hay algo que se le está pasando por alto, no se preocupe, que el live va a quedar aquí. Usted más tarde se vuelve a conectar y regresa todo el servicio para que se vuelva a gozar con nosotros. 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Y mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quiero que por favor vaya adelantito al versículo 15 y mire lo que dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Pero yo quiero que regresemos al versículo 8, por favor. 8 y 9. Mire qué preciosa es la palabra de Dios, que nos enseña aún en medio de esta crisis, aún en medio de lo que estamos pasando, que nuestra esperanza está en el Señor. Porque mire lo que dice: que estamos atribulados en todo. Dígame, ¿quién no ha estado atribulado en estos días? Con la incertidumbre si va a haber trabajo, si no va a haber trabajo, si va a suceder que lo abren, que cierran nuestro país, si quitan el toque de queda, si ponen el toque de queda. Que estamos atribulados en todo. Pero mire la esperanza fiel de la palabra de Dios: mas no angustiados. Usted puede estar en tribulación, pero la palabra de Dios no nos deja caer en angustia. Porque el que usted esté atribulado no es pecado. El que caigamos en la angustia, eso sí es pecado. Porque solo caen en angustia aquellos que no tienen esperanza. Y nuestra esperanza está en Él. Él es nuestra roca firme. Amén. Mire, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mire lo que dice adelante: en apuros. Dígame, ¿quién de nosotros estos días no ha tenido apuros? Hemos tenido apuros. Hemos tenido momentos en los que, híjole, no sabemos si vamos a llegar al fin de mes, y los biles y todo lo que se viene. Hemos tenido apuros, claro que lo hemos tenido, pero dice: mas no desesperados. Podemos estar atribulados, pero no angustiarnos. Podemos tener apuros, pero no podemos desesperarnos. Porque usted y yo tenemos esperanza. Y el anhelo del Señor es que usted y yo compartamos esa esperanza. Versículo 9: perseguidos, mas no desamparados. No se sienta solo. No se sienta triste. Porque usted y yo tenemos un Padre que no nos ha dejado desamparados ni un momento. Derribados, mas no destruidos. Dígame si la promesa de la palabra del Señor no nos alienta en esta hora. Y el secreto es vivir agradecidos.
Porque aquel que vive agradecido sabe que su esperanza no está en el gobierno de un país. El que vive agradecido sabe que su esperanza está en el reino que es inconmovible, que se nos fue entregado. Como leíamos en Hebreos, que a nosotros se nos fue entregado un reino inconmovible. Hermano, no un gobierno como los nuestros. No un gobierno que viene con corrupción. No un gobierno que viene a decirnos mentiras. Porque los gobiernos de la tierra pueden en algún momento fallarnos. Pero el reino que usted y yo hemos recibido es un reino inconmovible. Y mire lo que viene aquí a 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, aquí quiero llegar, la acción de gracias. Mire cómo el apóstol Pablo habla acá y dice, y la acción de gracias. Porque la gratitud es una acción que nosotros debemos de hacer. No es algo que nosotros decimos, yo estoy agradecido contigo. No. La gratitud es una acción. El apóstol Pablo nos enseña, y la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Usted quiere que la gente glorifique a Dios, comience a hacer acciones de gracias. Aquel que está agradecido acciona y muestra al Dios al que sirve. Aquel que está agradecido acciona y muestra al Dios poderoso que tiene, la esperanza que tenemos aquellos que creemos en Jesús. Cuando mira que alguien está angustiado, desesperado, acciona. Aquel que vive agradecido y ayuda a otros a salir del pozo de la angustia y la desesperación. Esa es la acción de gracias que nosotros debemos manifestar. Y vea lo que dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y sabe, quiero terminar, el tiempo se nos ha ido bastante rápido, pero vamos a ir a la última cita bíblica y vamos a ir al Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas. Vaya por favor conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Y quiero que leamos del versículo 11 al versículo 19. Voy a tratar de leerlo para que usted entienda. Tenemos que leer todo esto, es necesario. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y vea usted este cuadro. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no se acercaron, se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Préstele atención al versículo 15. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9
¿Dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y aquí viene lo glorioso de esta corta historia que acabamos de leer. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Una persona que vive agradecida nunca va a tener falta de fe. Este hombre samaritano, hermano, este hombre samaritano, 10 fueron limpios, el milagro fue para los 10. Pero mire lo que dice el versículo 19, la salvación solo fue para uno, para aquel que decidió volver agradecido. ¿Sabe? Hoy hay mucha gente que está en casa pidiéndole a Dios un milagro. Hay gente que está esperando que Dios conteste, que Dios traiga provisión. Pero no les interesa vivir agradecidos con Dios. Hermano, y yo quiero invitarle para que no solamente amemos la bendición, sino que seamos agradecidos con el que bendice. Dígame cuánta gente no grita hoy: Señor, ten misericordia de mi país, ten misericordia de Ecuador, ten misericordia de Guatemala, ten misericordia de México, ten misericordia de los Estados Unidos, ten misericordia de España, ten misericordia de Colombia, ten misericordia de Argentina. La pregunta es: ¿cuántos estarían dispuestos a volver a dar gracias como este samaritano? El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios agradecidos con Él, que entienden que pertenecen no a un gobierno terrenal, sino que pertenecen a un reino inconmovible. Iglesia, cierre sus ojos ahí donde está. Levante sus manos. Si está con su familia, abrace a su familia ahí donde está. Dígale, comience a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos a nuestras familias, Señor, en donde están. Que tu gracia llene nuestros hogares. Señor, que aprendamos a vivir agradecidos contigo aún en medio de esta crisis, de esta circunstancia. Señor, queremos nosotros menguar para que tú crezcas. Señor, que podamos tomar la actitud de este hombre samaritano, que cuando se dio cuenta que había recibido un milagro de parte tuyo, volvió dando gracias, volvió glorificando. Que cuando esto pase y cuando veamos que nos has dado la victoria en medio de esta crisis, que podamos volver a tu casa celebrando, dando gritos de júbilo, siendo fieles a ti, Señor, porque tú has sido bueno. Perdónanos si en algún momento hemos buscado solo tu favor y hemos menospreciado tu presencia. Perdónanos si muchas veces venimos a tu casa de manera indiferente y ahora nos hemos dado cuenta de la falta que nos hace estar congregándonos. Volvemos a ti nuestro corazón, oh Dios. Perdónanos, sálvanos, atiende a nuestro llamado. Atiende a nuestro llamado, como dice tu palabra, Señor.
como dice tu palabra, Señor, en el libro de Salmos. Y ahí donde está, quiero compartir esto con usted. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 56, verso 3. Y con esto quiero terminar. Dice el libro de Salmos, capítulo 56 y su verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Y quiero dejarte esta palabra para tu corazón, para tu familia. Que el día en que el temor toque la puerta de tu casa sea el día en el que más confíes en el Señor, porque Él es nuestra esperanza fiel. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias a todos por acompañarnos. Qué alegría fue poder estar estos minutos compartiendo con ustedes. Los extrañamos, iglesia. Esperamos vernos pronto. No se le olvide conectarse el próximo domingo y vamos a celebrar la victoria del Señor. Así que no se pierda este domingo la transmisión del servicio. Ya usted sabe la hora y estamos listos para esta nueva temporada que el Señor trae sobre nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Hasta luego.